Dios les bendiga, estimados hermanos. En este domingo 10 de mayo seguimos con las predicaciones sobre el Espíritu Santo. Antes que nada, quisiera desearles un feliz Día de las Madres a todas nuestras hermanas de la iglesia y a todas aquellas madres nazarenas que nos acompañan el día de hoy, y pidiéndole al Señor que la gracia de Él siempre esté con ustedes. Vamos a orar y a poner este pequeño devocional en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios, bendito Padre de la gloria, que el poder y la honra solo sean para ti. Que esta mañana, Señor, sea de olor fragante para ti, que esta predicación sea una ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Te queremos pedir especialmente, Señor, por todas las madres de Honduras y por nuestro país, Señor, al mismo tiempo, para que podamos seguir saliendo de esta situación en la que nos encontramos con esta pandemia. Señor Dios, queremos pedir que siempre la presencia de tu Espíritu Santo nos embargue en nuestros corazones y en nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, queridas hermanos. Es para mí un placer, un privilegio predicar la palabra de Dios y hacérsela llegar por este medio. Espero que hayan leído la lectura bíblica de hoy, que es Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 11. Y le voy a dar lectura para que ustedes ahí en sus casas puedan llevarla también. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Palabra del Señor. Hermanos, que Dios añada bendición más a su palabra. Hoy vamos a seguir reflexionando este domingo, siempre en el segundo tema, que lo hemos llamado Cristo, el dador del Espíritu Santo. Este es el segundo tema, la segunda parte de las predicaciones de este mes de mayo, que van relacionados a la venida del Pentecostés, a la celebración de la venida del Pentecostés. Por lo tanto, seguimos celebrando la Pascua. Así pues, hermanos, que espero que hayan escuchado la predicación del domingo pasado para que puedan tener una coordinación sobre esta segunda predicación, que es precisamente titulada Cristo, el dador del Espíritu Santo. Y el versículo 11 de Mateo, en el capítulo 3, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Prestémosle mucha atención a este versículo y vamos a tratar de empezar a reflexionar en esa parte. Hermanos, como bien sabemos, nos encontramos en un tiempo bastante difícil, y creo que aquellos tiempos en que Juan el Bautista predicaba también eran bien difíciles. Había todo tipo de personas, y eso era lo que preocupaba. Porque fíjese que los fariseos llegaban donde estaba Juan bautizándose, queriéndose bautizar, y Juan les decía generación de víboras, porque Juan sabía qué tipo de personas eran, que no se habían arrepentido totalmente de sus pecados. Y eso es lo que vamos ahorita a tratar de ver
los tipos de personas que somos antes de llegar al arrepentimiento. Y algunos nos quedamos siendo así. No nos arrepentimos. Y vamos a ver dónde nosotros encuadramos nuestra vida. Hoy que conocemos de Dios, hoy que decimos que somos cristianos verdaderos, hoy que decimos que no faltamos los domingos a la iglesia, que le hacemos el bien al prójimo, que ayudamos a los demás, que estamos con Dios, que Dios es con nosotros. Hoy vamos a ver, si prestan atención, hasta qué punto tenemos razón todo lo que hemos hecho. Lo vamos a poder hacer con una pequeña radiografía para ver hasta qué punto nosotros podemos ser bautizados en el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a empezar a ver los tipos de personas que existían en aquel entonces y usted va a poder empezar a comparar los tipos de personas que somos hoy, que estamos también, que existimos hoy. Por ejemplo, los fariseos. Sabe que los fariseos pusieron su énfasis principal en las observancias externas. Ellos se fijaban mucho en lo externo, dejando de lado lo más importante, que era la parte espiritual o la parte moral, como la quiera ver usted. El significado espiritual de sus ceremonias legales. Ellos eran legalistas. Esa gente era así, legalista, andaban bien vestidos y se fijaban todo en lo externo. Y si ustedes pueden ver a lo largo de los 4 evangelios, pueden notar ustedes que los fariseos siempre estaban haciéndole preguntas a Jesús, a veces cauciosas, legalistas, como para decir, como aquella pregunta que le hicieron, Señor, ¿debemos de pagar impuestos? Y Jesús les contestó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ellos eran legalistas. Y así habemos un montón hoy en día que somos legalistas, que vamos a las iglesias, que nos arrodillamos, pero que somos legalistas. Somos legalistas. Somos personas que vamos en el extremo y se nos olvida la parte espiritual, la parte a la cual debemos de prestarle mucha atención. Entonces, Juan no solamente les decía generación de víboras, Juan decía que entre otros ellos eran unos hipócritas detestables. Oiga bien usted, haciendo que sus pretensiones de santidad con un manto de iniquidad. O sea, ellos, los sacerdotes y toda la gente que andaba detrás de Jesús y detrás de Juan eran hombres que se vestían bien, que decían que eran santos y eran legalistas. Esos eran los fariseos. Ve usted ahora el otro tipo de persona, los saduceos. Estos eran el opuesto de los fariseos. Estos eran el extremo de los fariseos, negando la existencia de los espíritus y un estado del futuro. Pero ¿cómo es esto? Bueno, ellos negaban el Espíritu Santo. Ellos no creían en el Espíritu Santo. Ellos eran los infieles, los burladores de la época y de ese país en ese tiempo. Por eso les dice más adelantito Juan, hay una ira venidera que va a venir por ellos. Y esa era la preocupación de todos y cada uno, de huir de esa ira. Pero a ellos quizás no les preocupaba eso. Entonces, Dios no se deleita en nuestra ruina. Eso que nos quede claro. Dios no se deleita en nuestra ruina. Dios nos sigue advirtiendo a través de la palabra escrita, a través de nuestros pastores, a través de muchas personas, de ministros, a veces usa hasta los niños y a través de nuestra propia conciencia. Dios nos vive advirtiendo, nos vive mandando alarmas para que nosotros entendamos que tenemos que huir de esa ira venidera. Va a venir, va a venir. Entonces estos saduceos eran los burladores. Yo creo que todavía en esta época tenemos bastantes saduceos. Hay gente que se burla de vernos a nosotros que predicamos el amor de Dios, de vernos a nosotros que vamos a una iglesia y que no creen. Pues a estos
les va a venir esa ira venidera. No van a poder escapar de ella. Y por último, tenemos los que no son dignos del nombre. O sea, ustedes conocen a aquellos que son los penitentes, las famosas penitencias. A estos se les llama penitentes. Estos son los que hacen uso de sus privilegios. Mire, cuidado con esto, hermanos. Cuidado con este tipo de personas que dicen que están arrepentidos de sus pecados. Sí, de esos son los que van a las iglesias. Esos son los que se sientan a la par de uno. Esos son los que se van, si es posible, hasta de rodillas. Tengamos cuidado. Vea usted lo que dice. Estos son los que dicen estar arrepentidos de sus pecados, sin embargo, persisten en ellos, siguen en ellos. Se convierten en penitentes a ser humildes y bajos de sus propios ojos. O sea, aparentan humildad. Son humildes bajo sus propios ojos. Para estar agradecidos por la menor misericordia, paciente en mayor aflicción, para ser vigilantes contra todas las apariencias del pecado. Ellos pasan pendientes de quien comete pecado, abundar en todo deber y para ser caritativos en juzgar a los demás. O sea, pasan pendientes de qué pecado comete usted, de qué pecado cometo yo, para poderlos juzgar. Ese tipo de personas abundan hoy en día y no afuera de la iglesia, adentro de la iglesia, hermanos. Tengamos mucho cuidado. He aquí, hay mucha palabra de precaución para no confiar en los privilegios externos. Seamos humildes cuando se nos da un cargo. Seamos humildes. Hermanos, hemos venido a ser siervos. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Dónde le gustaría estar a usted? ¿De qué lado le gustaría estar a usted? ¿De qué lado me gustaría estar a mí? Creo, hermanos, que somos nosotros los que debemos de servir. A eso hemos venido, a servir, no a confiar de los privilegios externos, no a sentirnos con el pecho inflado, no a sentirnos como grandes. No, no, hermanos, hemos venido a servir. Hay una gran cantidad de corazones carnales. Son propensos a decir entre sí, dejar de un lado lo convincente del poder de mando de la palabra de Dios. Multitudes descansan en sus honores. Multitudes descansan y las meras ventajas de sus miembros por ser de la iglesia hacia el exterior. Se sienten orgullosos. Ya no dicen que pertenecen a Dios. Miren, ojo con esto. Dicen que pertenecen a una iglesia. Yo soy de la iglesia tal, dicen. Y se sienten orgullosos y con honores porque sirven o porque diezman o porque están prestos cuando los llaman. Cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso. Son meros honores, son meras ventajas de sentirse como miembros de la iglesia. Por lo tanto, están destituidos de los cielos. Seguro, hermanos, que hay una palabra de terror para los descuidados. Muy seguro. Hay que tener cuidado con eso. Eso es el tercer tipo de persona. Entonces usted sabrá dónde nos podemos ubicar nosotros. ¿Dónde nos podemos ubicar? ¿Y por qué predicamos hoy sobre eso? Bueno, Cristo es el dador del Espíritu Santo. Y un poquito más adelante de esta predicación se va a dar cuenta usted ¿por qué nosotros? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el cristiano que dice ser cristiano, que dice ser seguidor de Dios, no está siendo bautizado con el Espíritu Santo y con fuego? Porque si lo estuviera haciendo haría milagros, hermano. La palabra lo dice. Y más adelante lo vamos a ver. Vean ustedes, son corazones corruptos. No pueden ser hechos para producir buen fruto. A menos, mire usted, aquí vamos ya, a menos que el Espíritu Santo sea el regenerador. Pueden dar buen fruto. El regenerador. Y que Cristo pueda injertar su palabra de Dios sobre ellos o sobre nosotros mismos. ¿Ve usted cuál es el cambio?
mientras no seamos bautizados por el Espíritu Santo, no venga esa regeneración que es uno de las cosas que los nazarenos creemos, en la regeneración, en la entera santificación, que es uno de los artículos de fe de nuestra iglesia. Mientras no venga esa regeneración, mientras Cristo no injerte en nosotros la buena palabra, entonces no vamos a dar buenos frutos. Entonces, si nosotros no damos buenos frutos, sin embargo, los altos regalos y los honores y las profesiones externas y las actuaciones, si no dan buen fruto, todas esas cosas dignos de arrepentimiento, dice Juan. Solo porque usted es abogado, porque es ingeniero, porque es esto, porque es un buen miembro de la iglesia. Pero si usted no da frutos de digno arrepentimiento, va a ser cortado, hermano, y echado al fuego de la ira del Señor. Ese es el resultado, no es otro. Anhelémoslo, anhelemos con gran, pero con gran ansia, temor, temblor, que seamos bautizados a través con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, estos son árboles estériles, no dan fruto. Ese es el problema. Y si no son actos para dar frutos, ¿qué pasa? Son actos para el combustible. Va a haber fuego sobre ellos, van a ser quemados. Juan nos muestra el diseño y la intención de la aparición de Cristo, que en aquel momento deberían de esperar los apóstoles y deberían de esperar aquellos cristianos, y que hoy, hermanos, lamentablemente, con el Espíritu Santo morando en nosotros, algunos todavía no lo tenemos, todavía no somos bautizados con Él. No existe ninguna forma externa que nos limpie como nos limpia el Espíritu Santo. Ninguna ordenanza por quien quiera usted sea administrado o ministrado, ningún modo puede suplir la falta del Espíritu Santo y el fuego en nuestra vida. Nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto, queridos hermanos. El poder purificador y la limpieza del Espíritu Santo puede producir que la pureza del corazón. Oiga bien, el poder purificador y limpieza del Espíritu Santo puede producir que la pureza del corazón y sus emociones santas que pertenecen a la salvación, porque somos bautizados a través de ¿qué? De Cristo, que es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el bautismo en agua es un acto público. Es para que la gente que nos rodea se dé cuenta que nos estamos bautizando. Juan lo dijo, que no era digno ni de soltarle las sandalias al que venía detrás de él, que él iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, hermano, decíamos, pidámosle al Señor en nuestras oraciones que seamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y verá más adelante qué clase de persona va a ser usted. Voy a ser yo cuando seamos bautizados con el Espíritu Santo y el fuego. Esto hizo en aquellos cristianos los dones extraordinarios que el Espíritu Santo da una vez seamos bautizados. Sobre esos dones extraordinarios que se le depositaron a aquellos apóstoles. Vea usted, querido hermano, que los apóstoles, que Pedro y Juan con la sombra curaban a los demás, sanaban a la gente, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que anhelar nosotros. Lo tenemos que anhelar. Veamos, hermanos, Hechos 2:4. Y van a ver ustedes cómo es que esos dones se vienen transforman al ser humano a generar buenos frutos. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba a que hablasen. Cuando reciben allá en el aposento alto el Espíritu Santo, los tildaron de que estaban bolos, pero no, era parte de los dones que ellos ya habían recibido por haber recibido ese bautismo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esto es gracias y consuelo del Espíritu, dado a quienes lo pidan. Pídalo, hermano, y va a ser bautizado. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vea usted, hermano, querida hermana, pidamos el Espíritu Santo. Dios mismo dice eso, que hay que pedirlo y no se lo dará. Y vamos a ser bautizados. Vea usted qué hermoso. Juan 7:38 y 39 dice, el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, este es el comienzo de la iglesia primitiva allá en Antioquía. Versículos antes de esa iglesia primitiva, muchos, no solo los apóstoles, estaban prestos a recibir el Espíritu Santo, porque creían en quién, en Cristo Jesús resucitado. Hoy nosotros, ¿en quién creemos? ¿En quién cree usted, hermano? En Cristo Jesús resucitado. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que lo recibieron y nosotros? Si también creemos, si también decimos que creemos, o estaremos ubicados en esas personas que vamos a las iglesias y que nos ufanamos de ir a una iglesia, de ser miembros de una iglesia, y que nos sentimos cómodos y que somos felices, contentos así de esa manera, pero que no nos hemos arrepentido, hermanos. Pidámosle al Señor que a través de su Espíritu podamos ser bautizados. Pidámoslo. Para concluir, queridos hermanos, los verdaderos creyentes son como el trigo. Importante, útil y valioso. No somos hipócritas. Son como esos hipócritas que como el tamo, la luz y el vacío, inútil y sin valor, llevados por donde quiera que corre el viento. ¿Cómo quiere ser usted? ¿Útil o quiere ser como el tamo? Estos se mezclan, el bien y el mal, en la misma comunión en el exterior de nosotros los seres humanos. Vean ustedes la predicación o la lectura de la cizaña y el trigo. Crecen juntos, así crecemos nosotros, con el bien y el mal. Pero allá, al final, querido hermano, vamos a ser separados. Se nos va a quitar ese bien y se nos va a apartar. Se nos va a quitar ese mal y se nos va a apartar del bien. Y vamos a ser separados. Hay un día que viene la separación de ese trigo y de esa cizaña. El juicio final. Será el día de la distinción. Dice la palabra, ahí será el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Ese es el día en que nos van a separar. Ese es el día de la separación. Decide usted dónde quiere estar. Si al lado izquierdo o al lado derecho. Decida usted. Cuando los santos y los pecadores se separen para siempre. Dios viene por su iglesia, Señor, queridos hermanos. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ese día va a ser esa separación. No viene por un nazareno. Ojo, no viene por un testigo de Jehová. No viene por un católico. No viene por ninguna religión creada por los hombres. Viene por su iglesia. Y yo quiero pertenecer a esa iglesia. Y usted debe de pertenecer a esa iglesia. En el cielo los santos se reúnen y ya no se dispersan. Ya no, seguros que no se dispersan y que ya no
están expuestos, separados de los vecinos corruptos, sin afectos corruptos dentro y no hay paja dentro de ellos. O sea, el Señor no nos va a limpiar, hermano, y no va a dejar nada en nosotros. Vamos a ser totalmente convertidos. Pídale al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo y el fuego, que seamos bautizados con eso. El infierno, hermanos, por lo tanto, es el extremo. Es el fuego que nunca se apagará. Lo que sin duda será la porción y el castigo de los hipócritas y de los incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal se puso delante de nosotros. De acuerdo, ya que ahora estamos en el campo y estaremos entonces en el suelo. Hermanos, Isaías 21:10 dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Queridos hermanos, que este domingo, que esta reflexión lo haga meditar para que pueda así ser bautizado con el Espíritu Santo y el fuego. Para que el Espíritu Santo no siga rondando por ahí y no encuentre su templo, que es usted, su morada, que es usted, que soy yo, que son todos aquellos que creemos en Dios, que son todos aquellos que creemos en Jesús, que ha resucitado. Anhelémoslo y esperemos como aquellos apóstoles esperaron en el aposento alto junto con toda esa multitud que recibió el Espíritu Santo. Anhelémoslo. Hoy que está entre nosotros, no lo dejemos escapar. Permitamos que more en nosotros y que nuestra morada, que nuestro cuerpo sea su templo, el templo del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios. Gracias porque nos has permitido hablar tu palabra. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Ahora permite que seamos bautizados con el fuego de tu Espíritu. Ahora permite, Señor, que todos nuestros hermanos estén prestos a recibirte de esta manera y que nuestro cuerpo sea morada y templo de tu Espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.